Hermanas. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo regalará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Las cosas que de entrada queda clara al leer este pasaje es la afición que el apóstol Pablo tenía con los deportes, es decir, el apóstol Pablo con toda su sapiencia, con toda su erudición, era un tipo como usted y como yo, le hablo a los varones, a que le gustaban los deportes. Y la evidencia es que no solamente en este pasaje, pero en otros más, cuando él escribe a las iglesias, Pablo utiliza la figura de un atleta para ilustrar la verdad espiritual que quiere enseñar. En este pasaje, la figura es la de un atleta en una carrera. Aquí, el atleta es el cristiano, la carrera es su vida y la acción consiste en el esfuerzo máximo que pone el cristiano para avanzar a la línea de meta. Esa es básicamente la figura en estos 3 versículos de Filipenses 3. Déjeme leerlos una vez más para usted. Escuche con atención, por favor. A partir del versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar antes de continuar. Padre, en el nombre de... Lo que el apóstol Pablo está tratando de mostrar a los lectores en Filipos es que aun cuando él es cristiano, eso no significa que él sea perfecto. Pero más allá de eso, la enseñanza que intenta transmitir no solo a sus lectores de ese tiempo, sino a todos los demás que por gracia tenemos acceso a la palabra, lo que el apóstol Pablo trata de enseñarnos es que la perfección en la vida
es un objetivo, pero nunca un logro personal. Es algo que perseguimos, pero en realidad nunca alcanzamos, no al menos en esta vida. El apóstol de Tarso usa su propia persona para ejemplificar esta verdad. Mire, en el contexto del pasaje, que son los versículos anteriores, desde el versículo 8, Pablo ha manifestado lo que ganó cuando encontró a Cristo, o más bien cuando Cristo lo encontró a él. Pablo ganó la excelencia del conocimiento de Cristo, dice el versículo 8. Ganó su justicia, que es por fe, dice el 9. Ganó su poder y el compañerismo con Cristo, dice el versículo 10. Todas estas, sin duda, son virtudes de una vida cristiana. Y Pablo dice que las posee, pero tan pronto él lo manifiesta, aclara que no las ha alcanzado completamente. Y fíjese, estamos hablando del apóstol Pablo, quizá el cristiano más comprometido con Cristo que jamás haya vivido. Y para cuando él escribió esta carta tenía ya 30 años de haberse convertido y de estar sirviéndole a su Señor. Después de todo ese tiempo, después de todos los logros espirituales que había tenido y este trabajo hecho para su Señor, aclara Pablo que aún no es perfecto. Y la enseñanza aquí está implícita, hermanos. Si el apóstol Pablo no podía decir que él, con todo su servicio al Señor, era perfecto, ¿cuánto más nosotros podríamos afirmar que lo somos? Hermanos, hemos sido llamados a tener como objetivo la perfección. Eso es cierto. Pero es cierto también que ese premio solo lo obtendremos cuando estemos seguros en la patria celestial. Ahora, el hecho de no tener el premio, el hecho de no tener un crecimiento espiritual completo, de no haber llegado a la perfección, no nos exime de perseguir ese objetivo. Por el contrario, Pablo nos enseña que como aún no lo tenemos, debemos esforzarnos cada día por conseguirlo. De eso se trata de estos 3 versículos. Cuando Jesucristo nos trajo a Él, iniciamos una carrera que tiene como meta la perfección. Y cada momento debemos avanzar hacia esa meta. Mire cómo dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, es decir, ese premio de la perfección, ni que ya sea perfecto, insiste Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. La verdad básica de este pasaje entonces es un llamado a seguir para alcanzar el premio, el llegar a la meta que es nuestra perfección espiritual. Y quizá alguien pudiera pensar que esto es muy pretencioso y luego por eso nos critica la gente, porque dice que nos creemos muy santurrones, que nos creemos mejor que los demás. Eso no es cierto. Por desgracia, mucha gente que es inconversa es mejor que nosotros, en cuanto a su testimonio. Pero no nos creemos santurrones, pero lo que pasa en la verdad, hermanos, es que es nuestro deber dedicar toda nuestra vida a conseguir este objetivo. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, para poder hacerlo, existen 3 elementos necesarios. Para conseguir el objetivo para el cual nos llamó el Señor, hay 3 principios que debemos seguir si queremos ser efectivos al correr esta carrera que es la vida cristiana y llegar a la meta de la perfección en el cielo. Vamos a revisarlos con la ayuda de nuestro Dios. En primer lugar,
debemos estar conscientes de la necesidad de mejorar nuestra condición espiritual. Debemos reconocer primero que no somos lo que debemos ser, ni lo que podemos ser, ni lo que seremos cuando veamos cara a cara a nuestro Señor. Hermanos, porque si creemos que ya hemos llegado, si sentimos que nuestra condición espiritual actual es óptima, pues nunca vamos a sentir la necesidad de mejorarla. Todo empieza con una insatisfacción. Note por favor otra vez lo que dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo inicia entonces reconociendo que está muy lejos de ser perfecto. 30 años después de haberse convertido, él está consciente que le falta mucho para llegar a la meta. Y esa es la misma actitud, hermanos, que debemos nosotros tener. Porque si no,